Hola amigos, bienvenidos a este módulo de capacitación de CMC Capacita sobre estilos de comunicación ineficaces, acerca de cómo damos a conocer nuestras opiniones o ideas teniendo en cuenta la forma de comunicarnos y las expresiones y gestos utilizados. Para comenzar, los vamos a invitar a ver un video y luego vamos a reforzar algunos conceptos tocados en él y poner énfasis en aquellos aspectos que son realmente importantes para que entendamos a qué nos queremos referir cuando hablamos de estilos de comunicación ineficaces. Todos somos comunicadores, ya sea escribiendo, hablando o escuchando, o simplemente asumiendo determinada postura con nuestro cuerpo. Estamos permanentemente expresando nuestras ideas, nuestros sentimientos y nuestras necesidades. De todas las horas en que estás despierto, la mayoría de ellas las usarás interactuando con otros de alguna manera. Y quizás esa manera revele en ti a un comunicador pasivo que le cuesta desafiar a los otros, o a un comunicador agresivo que no puede evitar desafiar a todos todo el tiempo. En este video te presentaré los 4 estilos básicos que definen la manera como nos comunicamos: la comunicación pasiva, la comunicación agresiva, la comunicación pasiva-agresiva y la comunicación asertiva. Mi nombre es Roger Velázquez y esto es Conócete. Cuatro estilos básicos de comunicación. Muchas veces nuestros estilos de comunicación varían de acuerdo a con quién estemos interactuando. Lo más seguro es que mientras veas este video te identifiques fuertemente con alguna de estas maneras de comunicarnos. Para convertirnos en comunicadores eficientes, que son tomados en serio, que son escuchados y comprendidos, es crucial conocer nuestro punto de partida, dónde nos ubicamos hoy, para a partir de ahí desarrollar un plan de aprendizajes y acciones que nos lleven en nuestras comunicaciones a donde queremos llegar. Así que vamos con estos 4 tipos básicos de comunicación para ir ubicándonos. Comunicación pasiva. Si eres un comunicador pasivo, intentas siempre evitar el conflicto. Entonces, te guardas tus opiniones, sentimientos, necesidades e ideas frente a otros. Tu voz por lo general es suave y tienes una marcada tendencia a pedir disculpas. El contacto visual no es mucho lo tuyo y tu cuerpo tiende a encorvarse. No respondes de manera abierta a lo que te incomoda o a lo que te agrede. Vas acumulando y acumulando hasta que un día alcanzas el límite de tu tolerancia y estallas descontroladamente. Si eres un comunicador pasivo, en general no son tus palabras las que transmiten el mensaje que quieres transmitir, sino una expectativa de que sea la otra persona la que descifre lo que en verdad quieres decir. Y es costoso ser un comunicador pasivo. Como ves que tu vida no es tan necesaria. Mi amor. Manuel, ¿qué pasa? ¿Quieres terminar conmigo? Es eso. Como ves que tu vida no está necesariamente bajo tu control, tiendes a estados de ansiedad. Como con frecuencia te sientes estancado y sin muchas posibilidades hacia el futuro, tiendes a estados de depresión. Como tus necesidades no son satisfechas, tiendes al resentimiento. Tienes dificultades para establecer y hacer respetar límites bien definidos. Por lo tanto, sientes frecuentemente que las personas pasan por encima tuyo y eso te deja muy a la mano sentirte vulnerable o como víctima. Si eres un comunicador pasivo y quieres trabajar para rescatarte de esa postergación en la que sientes que te encuentras permanentemente, entonces lo primero es reconocer que siendo un comunicador pasivo o una comunicadora pasiva, le estás dando a los otros permiso para imponer su voluntad sobre ti. En cada interacción, tú decides decir que sí o quedarte callado o callada, aun cuando eso no sea lo que quieras expresar. Los otros no tienen nada que ver con esa decisión. Esa decisión es tuya y está en ti decidir de otra manera. Los otros te ven y te tratan como tú te ves y te tratas a ti mismo o a ti misma
y actúan en concordancia. Lo segundo es abrazar esa palabra a la que le cuesta tanto salir por tu boca. La palabra no. Tengo un video donde hablo en extenso acerca del poder que tiene saber decir no. Así que si sientes que eres un comunicador o una comunicadora pasiva, te recomiendo que lo veas. Dejaré el link en la descripción de este video. Comunicación agresiva. Si eres un comunicador agresivo, expresas tus sentimientos, opiniones y necesidades sin que te importe mucho los sentimientos, opiniones y necesidades de los otros. Eso lógicamente hace que los otros te perciban como alguien egoísta, inmaduro o impulsivo. Si los comunicadores pasivos dejan que los otros pasen por encima de ellos, tú eres de aquellos que pasan por encima de los otros. En general optas por atacar y culpar a otros por una situación determinada antes que asumir responsabilidad por lo que te toca. Una de tus palabras favoritas es tú. Y mientras que a los comunicadores pasivos les cuesta decir no, a ti como comunicador agresivo te cuesta escuchar un no. Bueno, en general no eres bueno escuchando y eso te lleva frecuentemente a interrumpir a otros mientras hablan. Si eres un comunicador o una comunicadora agresiva, quizás uses el volumen de tu voz para infundir miedo o llamar la atención. Tu postura es despótica e intimidante. Tienes baja tolerancia a la frustración. Lo tuyo es hablar sin pensar mucho de antemano. Las palabras salen de tu boca de manera impulsiva sin poner atención a cómo ellas pueden impactar en los otros. Ahora, también es costoso ser un comunicador agresivo. Las personas tienden a alejarse de ti, pues les inspiras estrés, miedo u odio. Y ese estrés, como comunicador agresivo, también lo experimentas tú con mayor facilidad. Ser un comunicador agresivo no es sinónimo de ser una mala persona, por si acaso, o de tener malas intenciones necesariamente. Lo más probable es que esa manera de comunicar te haya servido para algo en la vida y la hayas incorporado de manera tan profunda que ni siquiera te des cuenta cuando ofendes a alguien. Reconocer que eres un comunicador agresivo no es fácil. Alejarse de la comunicación agresiva supone asumir responsabilidad sobre el impacto que tienen nuestros tonos y nuestras palabras en nosotros. Dejarlos hablar, escucharlos, validar sus puntos de vista y sus posiciones y también aprender a manejar mejor las críticas y la frustración. Comunicación pasiva agresiva. Si eres un comunicador pasivo-agresivo, tienes un poco de ambos estilos de comunicación. Como los comunicadores pasivos, te cuesta enfrentar problemas cara a cara. Y como los comunicadores agresivos, tiendes a reaccionar de manera impulsiva, aunque esas reacciones son sutiles, por lo bajo, a veces con malicia. Tus señales verbales y no verbales son con frecuencia contradictorias. Usas expresiones faciales que no corresponden a cómo te sientes. Por ejemplo, sonríes cuando algo te molesta. Esto genera que los otros duden de tus verdaderas intenciones. Usas comentarios ligeros o bromas con intención de lastimar o cobrarte una revancha. Si te sientes ofendido u ofendida, si algo te agrede o te afecta, te cuesta reconocerlo, te cuesta lidiar con eso frontalmente. Te importa mucho tu apariencia de buena persona, tolerante, superada, y eso te lleva a confrontar tus problemas de manera indirecta. Muchísimo estrés en nuestras vidas proviene de interacciones con colegas, amigos y familiares que no son para nada directos en lo que quieren expresar. Las conductas pasivas agresivas son, a mi modo de ver, las más destructivas en nuestras relaciones por su naturaleza indirecta y deshonesta. Piensa en quien tira la puerta de pura rabia, pero no dice nada. O en quien suspira dramáticamente sobre algo, pero no dice nada. Piensa en quien en vez de pedir abiertamente, manipula para lograr lo que quiere. Piensa en quien se expresa mediante el chisme, en quien te trata fríamente, pero no quiere hablar. En esas demostraciones de atención y cariño de personas que sientes que te meterán el puñal por la espalda en cuanto te voltees. La comunicación pasiva-agresiva también se hereda y aprende. Y aunque no esté enquistada en nuestra manera de comunicarnos, todos en algún momento apelamos a ella en mayor o menor grado. Lo mismo pasa con la comunicación pasiva o con la comunicación agresiva. Todos vivimos situaciones que en algún momento hacen que esos estilos nos aparezcan. A veces no son situaciones, sino personas en particular.
las que sacan la pasividad o la agresividad en nosotros, y esas personas son con frecuencia muy cercanas a nosotros. Yo, por ejemplo, como creo la mayoría de personas tenemos mucho por identificar, reconocer y trabajar en la manera como nos comunicamos, esos nuevos aprendizajes, esas nuevas maneras de relacionarnos, nos llevarán al cuarto estilo de comunicación llamado comunicación asertiva. Comunicación asertiva. Las personas asertivas actúan y se expresan de una manera clara, firme y respetuosa. Defienden sus derechos sin violar los derechos de los otros. Las personas asertivas se presentan más relajadas y abiertas en cualquier tipo de situación. Saben cuándo dejarse llevar y cuándo tomar las riendas. La asertividad nos permite cuidar de nosotros mismos y cuidar nuestras relaciones. El camino hacia la asertividad no es fácil. Sin embargo, acercarnos cada vez más a ella está al alcance de todos nosotros. Este video que aparece al lado mío creo que es un buen lugar para empezar. En él profundizaremos lo que significa ser asertivo. Gracias por acompañarme hasta el final, viajero, viajera de la vida. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y darme algo de cariño a través de estos sencillos gestos que ya conoces. Seguiremos en la próxima. ¿Qué les pareció el video? ¿Interesante? ¿Se reconocen en alguno de los estilos descritos en este video? Vamos a profundizar ahora sobre algunos aspectos de la comunicación pasiva y de la comunicación agresiva. Los estilos de comunicación ineficaces fundamentalmente son tres. La comunicación pasiva, el estilo de comunicación pasivo son aquellas personas que evitan demostrar lo que sienten o piensan por temor. El estilo de comunicación agresivo es aquel en donde se sobrevaloran las ideas propias y los sentimientos personales por sobre los demás. Y el manipulativo es la manipulación de la información como un medio de obtención de resultados cuestionables. ¿Cómo es el comunicador pasivo? El comunicador pasivo no expresa lo que siente, no busca desacuerdos y se inferioriza constantemente. ¿Cómo se comunica? El comunicador pasivo habla poco, es indirecto y le da siempre la razón a los demás. ¿Qué lo caracteriza? ¿Qué caracteriza al comunicador pasivo? El comunicador pasivo no posee confianza, se disculpa mucho, no busca lo que desea, tiende a darse por vencido con mucha facilidad y piensa siempre que los demás son mejores que él. ¿Cuál es la conducta no verbal habitual en un comunicador pasivo? Establece poco o ningún contacto visual, está siempre cabizbajo, habla con una voz débil, de tal manera de idealmente incluso no ser escuchado, y presenta constantemente una postura deprimida. ¿Cuál es la conducta verbal habitual en un comunicador pasivo? Tienden a ser mitigadores y a hacer uso de planteamientos verbales del estilo de puede ser, es una especie de, nunca actúan con determinación, nunca dan a conocer una idea en específico, utilizan muchas palabras de relleno, no es cierto, no sé, puede ser, y son anuladores. En realidad no es tan importante, no estoy seguro, y son anuladores de su propia condición de comunicador, anulan su propia posición dentro del establecimiento de una relación de comunicación. ¿Cómo soluciona los problemas un comunicador pasivo? Habitualmente evade las cosas, las posterga, procrastina, se retira, da la razón a los demás aunque no la tengan, y tienden a pedir muchísimas opiniones y consejos incluso en aquellos ámbitos en los cuales pudiesen tener alguna opinión ya formada. ¿Cuáles son las consecuencias de ser un comunicador pasivo? El comunicador pasivo desarrolla dependencias en sus relaciones, no sabe dónde está su posición, tiende a tener una rápida pérdida de autoestima y da reconocimiento solo a causas ajenas. ¿Cómo es el comunicador agresivo? El comunicador agresivo cree que él siempre tiene la razón. Piensa que él no comete errores y que solo él es quien debe mandar. ¿Cómo se comunica?
El comunicador agresivo se comunica actuando de una manera permanentemente cerrada, sin dar lugar a otras opiniones, interrumpiendo mucho a los otros cuando hacen uso de la palabra, no escuchando otras opiniones y no demostrando que es capaz de visualizar otros puntos de vista. ¿Qué lo caracteriza? Se aprovecha de los demás para conseguir lo que quiere, es sarcástico, es un muy mal líder y es muy estimulante hacia su propio trabajo, es decir, tiende a poner el énfasis o la importancia en aquello que él hace y no en lo que hacen los demás o en lo que puede construir en equipo. ¿Cuál es la conducta no verbal habitual en un comunicador agresivo? Tiende a tener una mirada airada, utiliza una voz fuerte y un tono agresivo, hace constantemente gestos amenazadores y ocasiona frecuentes interrupciones en el discurso de los demás. ¿Cuál es la conducta verbal? Palabras fuertes, lenguaje demasiado soez, la utilización de términos sexistas o racistas en la mayoría de los casos, o el uso de un lenguaje directamente amenazante. ¿Cómo soluciona los problemas? La mayoría de las veces gana con argumentos y ataques agresivos, se impone por sobre los demás con agresividad, busca ganar por encima de cualquier cosa y de los demás. ¿Cuáles son las consecuencias del comunicador agresivo? Tiende a tener un gran volumen de desgaste emocional, busca alianzas, aun cuando esto implique habitualmente el rompimiento de otras alianzas previas, provoca agresiones entre otros miembros y tiende a tener muy malas relaciones laborales. Esto es más o menos aquello a lo que ustedes tienen que tener un mayor volumen de dedicación y de concentración en cuanto a lo que respecta utilizar un estilo de comunicación agresivo o un estilo comunicador pasivo y visualizar cuáles son las ineficiencias que estos dos estilos tienen. A continuación, los voy a invitar a un video sobre las distintas estrategias de manipulación de los medios de Noam Chomsky y para que ustedes visualicen de qué forma el uso de estrategias mediáticas, el uso de estrategias comunicacionales que están fundamentadas en la manipulación, pueden ayudar a crear situaciones irreales, condicionamientos irreales o hacer un gran uso de la masa crítica que no cuenta con los argumentos, con las herramientas necesarias para poder analizar el contenido de lo que se le está planteando y sencillamente se deja llevar. La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. Mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real, mantener al público ocupado, sin ningún tiempo para pensar, de vuelta a la granja como los otros animales. Doctora, vengo a demandar a mi cuñada porque me hizo comer los de mi hermano. Sí, así como lo escuchan. Pero no lo tenía puesto en el cuerpo tu hermano. Que con todas mis fuerzas, no más, que yo te odio mucho más de lo que tú me odias a mí, maldita peluquera. Esto sucedió durante la publicidad. Estos son los momentos en los que Florcita colapsó por un shock nervioso, que es lo que precisa.
encontramos a Milena Zárate firmando autógrafos en una feria navideña en Plaza Norte y le preguntamos por su Spider-Man, Edwin Sierra, quien justamente ayer cumplió un añito. Miley Cyrus apareció en el escenario de los MTV vistiendo un body y con simpáticos ositos de peluche que bailaban al ritmo de su música, enloqueciendo así a la platea. Lisa, 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 te amo, Lisa, 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 te amo, Lisa, 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 te amo. Ay, es mi ídola. Lisa, te pidió Juan Manuel que te hicieras un tratamiento para poder tener un hijo contigo. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema-reacción-solución. Es decir, se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que este sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. La economía peruana creció solo 0,3%, y para algunos especialistas es el nivel más bajo del PBI en los 3 años del régimen de Ollanta. Si este año ha sentido que el dinero no le alcanza, que se le escapa de los bolsillos, es por todas estas razones. El costo de vida está cada vez más alto. El gas, la gasolina, la venta y alquiler de inmuebles, la ropa, pero sobre todo los alimentos. Mientras en algunos sectores el ingreso de la población sigue siendo Este año el crecimiento mensual fue de solo 0,3%. Sin embargo, estas cifras para el ministro de Economía, Luis Castilla, no son motivo de pánico, ya que considera que el Perú se va a recuperar gracias al paquete de medidas para reactivar la economía. El Consejo de Ministros aprobó el cuarto paquete reactivador de economía, a pesar de que medidas de paquetes anteriores aún no se han aprobado. A pesar de las severas críticas que se dieron en los últimos días, fue promulgado el nuevo régimen laboral juvenil que se va a aplicar sobre personas de 18 a 24 años, de acuerdo al gobierno. 3. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas, neoliberalismo, fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990. Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicados de una sola vez. Importante, como ha sido dicho recientemente, es que este es un país de oportunidades y que ofrece seguridad jurídica a sus inversionistas. Usualmente vienen y apuestan grandes cantidades de dinero y que requieren un entorno de estabilidad jurídica, estabilidad macroeconómica y paz social para poder realizar con tranquilidad sus inversiones. Desde hace ya 20 años, comunidades campesinas e indígenas han rechazado las concesiones mineras que el Estado ha otorgado sin consulta previa. En el año 1999 se encontraban concesionadas más de 15 millones de hectáreas de la nación para el desarrollo de la actividad minera. Durante el segundo gobierno de Alan García, en el periodo del 2006 al 2011, se consagró una modalidad de repartición del territorio nacional sin planificación previa. Y en Perú, el Congreso dio luz verde a la salida al mercado de hasta el 49% de las acciones de la empresa estatal Petroperú. Mediante su venta abierta en una bolsa, el Ejecutivo espera atraer unos 3.500 millones de dólares. El presidente Fujimori dijo que serán vendidas al mejor precio posible y de la manera más transparente. La decisión del gobierno de profundizar la privatización de su aparato estatal constituyó una rápida respuesta a observaciones del Fondo Monetario Internacional que recomendaron a la administración peruana
deshacerse lo antes posible de empresas deficitarias. Sin embargo, en el paquete puesto a la venta, el gobierno también está ofreciendo empresas de alta rentabilidad. 4. La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública en el momento para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que todo irá a mejorar mañana y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento. Antes, cada persona podía decidir si se afiliaba o no al sistema nacional o privado de pensiones. Ahora será obligatorio afiliarse a uno de ellos. El ministro de Economía, Miguel Castilla, señaló que los nuevos aportes a las AFPs no afectará a la economía nacional, porque solo afectará a 650.000 trabajadores menores de 40 años. Les comento que todos los países del mundo tienen esquemas previsionales que son obligatorios. Asimismo, yo quisiera destacar los beneficios de ser parte de un esquema previsional. En nuestro país no existe la cultura del ahorro previsional, que es básicamente poder evitar la pobreza en la vejez vía una pensión digna. Estar tranquilo, llegar a la edad de jubilación. Creo que es importante contar con un fondo que te asegure que vas a poder tener una tranquilidad. Cuando me jubile, voy a tener mi pensión justa, porque sé que ellos la están administrando de la manera adecuada. 5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella, la persona, tenderá con cierta probabilidad a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico, como la de una persona de 12 años o menos de edad. Ese día de ahorrar, hay descuentos para todos. Vamos todos a comprar con tu 10% de descuento, con mi 10% de descuento, con hasta 10% de descuento. Los lunes en mi forma hay descuento. Cuy mágico, mi preguntario técnico. Cuy mágico, exitoso por ser. La tarjeta Solución Negocios es capital al instante. Banco de Crédito BCP. Bienvenido al éxito. 6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones o inducir comportamientos. Perú, 1990. Un aterrador experimento se prepara, como si los peruanos fuésemos conejillos de indias. 22 millones de peruanos están en peligro. Esto podría suceder. Inflación al 30.000%. Fábricas que se cierran. Chacras abandonadas. Minas paralizadas. Salarios que se esfuman. Desempleo total. Hambre. Más violencia. Más destrucción. Juventud sin estudiar. Contra esta amenaza, Luis Alba Castro. Constitucional de reelección indefinida conduce hacia el quiebre de nuestro crecimiento
económico, como su amigo Hugo Chávez en Venezuela, como Evo Morales en Bolivia o como Fidel Castro en Cuba, tú sabes que no quieres eso. Nadie está protegiendo al pueblo. Todos los días abusan de los niños y de las mujeres. Hoy te matan hasta por 10 soles y las autoridades no están haciendo nada. 7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores. 77. ¿Quién es el brujo de los Andes? No enseñaron eso. No enseñaron eso. ¿De qué país es José de San Martín? De España. ¿Cuándo fue la independencia del Perú? En 1824, 1828. ¿En qué parte del continente americano está el Perú? Norte. 126 por 10. 160. ¿Cuándo? 160. El año de la independencia del Perú. El 28 de julio. ¿De qué año? De 1980, y no me acuerdo. Bueno, tal vez no la fecha exacta, pero una noción cercana. ¿En qué año fue la independencia? 1935, creo. Al parecer, para algunos nuestra independencia es tan reciente y la guerra con Chile tan lejana que deben vivir en una realidad muy confusa. La ciudad de Maracaibo. Paso. ¿Cuántos premios Oscar ganó la película Titanic? 3. 11. ¿En qué país se encuentra ubicada la isla de Pascua? Paso. Chile. ¿Cómo se llamaba el gato de Gargamel? Paso. Azrael. ¿En qué país pertenece la isla Galápagos? Paso. Ecuador. ¿Quién fue el derrotado en la batalla de Waterloo? Paso. Napoleón Bonaparte. ¿En qué parte del cuerpo se encuentra el hueso cúbito? Cúbito. Paso. ¿En qué ciudad del Perú se encuentran los baños termales de Monterrey? Huaraz. ¿Quién interpreta el tema Cuando calienta el sol? Paso. Luis Miguel. Completa el refrán. Más sabe el diablo por viejo que por sabio. Que por diablo. ¿Quién pintó la Mona Lisa? Leonardo DiCaprio. No, espérate, no. ¿Me puedes decir en mi cara? No, te lo tengo que decir. No, dímelo. No, no tengo que decirlo. Dímelo. Tú lo sabes. Contesta lo que quieras contestar, pero de una manera alturada. Como lo Eres una india, eres una india cerrada. Por favor. De esa manera. 8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto. A ver, tú que estás enamorada. ¿A qué poeta pertenece el siguiente verso? Atención. ¡Ay, se te infla el globo! Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pablo Mármol. ¿Sabe qué? ¡Se baja el Grinch! ¡Feliz Navidad! La luna de miel en Paradero, Susy Díaz y Ashley B. Ahora se alistan para otra novedad en sus shows. ¡La Candy de la noche! ¡Mía, dale arriba todo! ¡La Candy! Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así,
En lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo cual genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y sin acción no hay revolución. Si usted creía que ya lo había escuchado todo, no cambie de canal. ¿Cuántas personas crees que hay en el Perú? Población de 1.000, 6.000 tantos. Los 6.000 habitantes del Perú recordaremos algunas de estas respuestas de triste antología para tratar de entenderlo. ONU. Sí, he escuchado el gallo, el nombre. ¿Si conoces a este señor? ¿Velasco? Und was wir tun, wir werden vergehen. ¿Cuántos departamentos hay en Perú? ¿Cuántos departamentos hay en Perú? Departamento bastante. No sé, perdón, qué vergüenza. ¿Cuántos departamentos hay en Perú? El Perú tiene 28 departamentos. El presupuesto de educación, que si bien es cierto, ha aumentado mucho desde los años 80 hasta la fecha. Sin embargo, como porcentaje del PBI, que es donde realmente hay que medir el interés de una política decidida del gobierno, es todavía bastante bajo. Estamos hablando de que estamos por debajo del 3% en relación al total de la producción nacional. Diplomática. Arquitecta. Ingeniero. Periodista. Profesor. Doctora. Profesor. Futbolista. Salud a la bandera, salud. 1, 2 y 3. Somos libres, no siempre seamos, no siempre. Antes dos países que nunca se han podido unir. Eso es parte de nuestra desgracia. Regresamos de inmediato. Y 10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos conocimientos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos. Lo escribió el lingüista Noam Chomsky. 10 estrategias de manipulación mediática, como para empezar a ver el año que viene si siempre va a ser igual. Cambiará alguna que otra cosa, pero alguna de las 10, o las 10, algunas combinadas, otras no, siempre están presentes en la... ¿Prestaron atención? ¿Les pareció conocido, a pesar de que es un video que está basado en la realidad del vecino país de Perú? Los planteamientos estructurados por Chomsky con respecto a la manipulación mediática y que dicen directa relación con la manipulación de las estrategias de comunicación están establecidos paso a paso en el video que les presentamos, pero se los vamos a presentar adicionalmente en una serie de diapositivas en este PPT, de tal manera que ustedes puedan recurrir a ellos y a la definición directa del concepto para poder entender
los componentes de las estrategias de manipulación y entender que un cambio efectivo en el ámbito comunicacional pasa por superar este tipo de estrategias e intentar buscar formas más eficientes, más prácticas y más honestas de comunicarse. En la manipulación de la información, el punto 1 era la estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales. Apunta a mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales y cautivada por temas sin importancia real. En segundo lugar está el crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema-reacción-solución. Se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público a fin que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o intensifique la violencia urbana a fin que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. En tercer lugar está la estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente a cuentagotas por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas, como el neoliberalismo, fueron impuestas durante las décadas del 80 y 90. Un Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes. Tantos cambios que hubiesen provocado una revolución si hubiesen sido aplicados de una sola vez. En cuarto lugar, la estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública en el momento para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que todo irá a mejorar mañana y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento. En quinto lugar, está el dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá con cierta probabilidad a una respuesta o reacción desprovista de un sentido crítico. En sexto lugar, está el utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. El hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente en el sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones o inducir comportamientos. En séptimo lugar, el mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y esclavitud. La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases sociales inferiores y las superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores. Esto es una cita directa de Noam Chomsky en su libro Armas silenciosas para guerras tranquilas. En octavo lugar, el estimular al público a ser complaciente con la mediocridad, promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar o inculto. En noveno lugar, el reforzar la autoculpabilidad, el hacer creer al individuo que es solamente el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra un sistema injusto u opresor, el individuo se autoinvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción.
Y en décimo y último lugar, el conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos. Espero que con esto los conceptos implicados en este módulo les hayan quedado claros, que tengan un buen resultado en la evaluación correspondiente y nos vemos en un siguiente módulo.